La dejó sola, a punto de dar a luz, en medio del bosque, con lobos aullando a lo lejos y la luna llena iluminando su vientre abultado. Su esposo no miró atrás, pero alguien más sí lo hizo, y cambiaría su destino para siempre. El aire estaba helado y la niebla empezaba a deslizarse entre los árboles como un manto fantasmal. El bosque de Oregon no era lugar para una mujer sola, mucho menos embarazada, pero Claire no tuvo elección. Su esposo, David, había perdido toda esperanza tras la última disputa con los colonos del fuerte. Se sentía derrotado, humillado, quebrado. Ella pensó que se refugiarían en la cabaña hasta que todo pasara, pero él no quería quedarse. «No puedo más, Claire. Esto no es vida», le dijo mientras arrojaba la última manta sobre su caballo. «¿Y yo? ¿Y tu hijo?» «Sobrevivirás. Siempre fuiste más fuerte que yo». La dejó esa misma noche, con una lámpara a medio aceite y un cuchillo sin filo. Claire lo vio desaparecer entre la neblina, con su figura cada vez más pequeña, hasta que fue tragada por la oscuridad. No lloró, no gritó, solo puso una mano sobre su vientre y susurró: «Te juro que te protegeré, aunque muera en el intento». Los días siguientes fueron una prueba de fuego. La comida comenzó a escasear. Las contracciones eran cada vez más frecuentes, y el frío se colaba por las rendijas de la cabaña como agujas de hielo. Claire no era débil. Había crecido en una granja, sabía encender fuego, atrapar conejos, curtir pieles, pero ahora llevaba una vida dentro de sí. No podía arriesgarse. Una noche, el aullido de los lobos sonó demasiado cerca. Claire corrió a trancar la puerta y sintió un líquido tibio descender por sus piernas. No era orina, era su cuerpo avisándole que el parto era inminente. Pensó que moriría allí mismo, sin ayuda, sin un alma cerca. Pero el destino tenía otros planes. A kilómetros de allí, un joven guerrero apache llamado Nantan regresaba de una cacería fallida. Su tribu había sido empujada cada vez más al norte por los colonos, y muchos de los suyos morían de hambre o enfermedades traídas por los blancos. Nantan no odiaba a los invasores, pero los miraba con desconfianza. Había aprendido a evitar sus caminos, hasta que oyó algo que no pudo ignorar. Un grito desgarrador, humano, vulnerable y femenino. Se detuvo en seco, ladeó la cabeza como un lobo. Otro grito. No era un animal, era una mujer, y estaba sufriendo. Siguiendo su instinto, corrió entre árboles y ramas quebradas, deslizándose como sombra entre los helechos, hasta que la vio. Una cabaña de madera apenas mantenida en pie. Dentro, una mujer pálida, cubierta de sudor, se aferraba a una manta mientras su cuerpo se contraía como un resorte. Nantan se quedó observando desde la ventana, dudando. ¿Era una trampa? ¿Una prueba de los colonos? Pero cuando la escuchó murmurar una oración en voz baja, con los ojos llenos de miedo, supo que era real. Empujó la puerta con suavidad. Claire apenas lo notó al principio. Cuando lo vio, pensó que era una visión. Llevaba el torso descubierto, el rostro manchado con pintura tribal y una mirada intensa, pero no hostil. «No quiero hacerte daño», dijo él en inglés torpe, levantando las manos. «Solo ayudar». Claire asintió, demasiado débil para resistirse. Las contracciones eran un látigo que le partía la espalda. Nantan no sabía cómo asistir un parto, pero había visto a las mujeres de su tribu hacerlo. Actuó por instinto, calentó agua, cortó telas limpias, acercó leña al fuego. Y cuando Claire gritó con todas sus fuerzas, él sostuvo su mano. El llanto de un bebé rompió el silencio del bosque. Una niña. Nantan la tomó con manos temblorosas y la envolvió con la manta. Claire, entre lágrimas y suspiros, la miró como si ya no le quedaran fuerzas ni para vivir ni para morir. «Gracias», susurró ella. «No me dejes sola». Y él no lo hizo. La cuidó esa noche y la siguiente. Recolectó hierbas, cazó algo de comida, mantuvo el fuego encendido.
Aún no hablaban mucho, pero en los silencios se decían más de lo que las palabras podrían. Hasta que, una tarde, mientras Claire dormía con su hija en brazos, Nantan salió a buscar agua y no volvió. Claire abrió los ojos con un presentimiento extraño. Afuera, el viento susurraba entre los árboles como si algo le faltara al bosque. Su hija dormía profundamente, arrullada entre mantas y calor, pero el fuego en la chimenea ya se había consumido, y Nantan no estaba. ¿Nantan?, llamó con voz rasposa. Nada. Se levantó como pudo, sosteniéndose del marco de la puerta, el cuerpo aún adolorido del parto, pero el instinto de madre la hacía moverse. La cabaña estaba vacía. No había rastros de lucha ni señales de huida. Solo sus huellas saliendo del lugar, desdibujadas por la humedad de la noche anterior. Su pecho se apretó. ¿Te fuiste?, susurró, apretando los labios para no llorar. ¿Eras igual que él? La idea se le clavó como un cuchillo oxidado. Primero David, ahora Nantan. Era ella quien espantaba a los hombres. ¿Estaba destinada a criar a su hija sola, en medio de un bosque que se volvía más hostil con cada amanecer? Salió unos pasos afuera, cubriéndose con una manta. Buscó por los alrededores. Llamó su nombre de nuevo. Escuchó solo el eco y el crujir de ramas lejanas. No había señales de él. Nada. Ni siquiera su cuchillo, que solía dejar junto al fuego. Regresó a la cabaña cabizbaja, con un nudo en la garganta. El miedo comenzaba a deslizarse por su espalda como agua helada. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si no la había abandonado, sino que estaba en peligro? Pero esa esperanza también dolía. Mientras encendía el fuego otra vez y alimentaba a su bebé con lo poco que tenía, su mente no dejaba de repetir una imagen. Nantan saliendo por la puerta, alejándose igual que David, sin mirar atrás. Quizás eso era lo que todos hacían al final. Sin embargo, la noche cayó y la puerta seguía cerrada. Nantan no volvió. Claire no podía dormir. Su hija respiraba plácida, ajena a la tormenta emocional que su madre enfrentaba en silencio. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse esperando. Si él se había ido, bien, pero si estaba en peligro, necesitaba saberlo. Se preparó como pudo. Ató la manta al cuerpo y colocó a la bebé dentro, como un pequeño bulto que llevaba en el pecho. Tomó el cuchillo sin filo, agua y algo de pan seco. Salió siguiendo las huellas que aún quedaban marcadas entre el barro. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. El bosque ya no era hogar, era un laberinto de sombras, pero ella había vivido allí lo suficiente para leer las señales. Y entonces encontró sangre. Unos metros más adelante, al pie de un arroyo, las hojas estaban manchadas de rojo oscuro. Había huellas que se arrastraban, ramas quebradas, y más allá, una pluma negra. No era sangre fresca, y no era mucha, pero era suficiente para que su estómago se revolviera. «No», susurró. Su hija lloró por unos segundos, como si también percibiera el peligro. Claire dio media vuelta. No podía arriesgarse. Si algo le había pasado a Nantan, ya no había nada que ella pudiera hacer con un bebé en brazos. Su deber era sobrevivir, por la niña, por ella misma. Apretó el paso hacia la cabaña, pero esa noche, al volver, algo era diferente. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el fuego ardía con fuerza. Y sobre la mesa, había carne fresca de conejo, envuelta en hojas, y un pequeño amuleto apache de cuero trenzado. Claire se quedó helada. ¿Nantan había vuelto? Miró alrededor, pero no vio a nadie. Salió corriendo de nuevo al claro, girando en círculos. Gritó su nombre. Silencio. Solo el canto lejano de un ave nocturna. Pero entonces lo entendió. No la había abandonado. Se había ido por ella. Arriesgó su vida cazando en zonas de conflicto, tal vez cerca de los colonos o cruzando territorio hostil.
Había regresado en silencio sin dejarse ver, y había dejado esa señal para ella, para decirle: estoy aquí, no te dejé. Claire sintió una ola de emociones mezcladas: alivio, gratitud, rabia y algo más, una ternura profunda, una conexión silenciosa que iba más allá del lenguaje. Se acercó al fuego, tomó el amuleto entre sus manos y lo apretó con fuerza contra su pecho. No eres como él, murmuró. No eres como David. Y por primera vez en días, sonrió. Pero la paz no duraría mucho. Un sonido seco se oyó a lo lejos. Un disparo. Claire se quedó helada. El eco retumbó entre los árboles como un mal augurio. Y supo, con el corazón latiendo a mil, que algo se acercaba. Claire no se movió. El eco del disparo aún vibraba en sus oídos como un trueno sostenido. Su primera reacción fue instintiva. Abrazó a su hija, presionándola contra su pecho mientras sus ojos recorrían la oscuridad fuera de la cabaña. Otro disparo, más lejos, pero igual de perturbador. Dios, murmuró. No es una cacería. El sonido era diferente, cortante. El tipo de disparo que no se lanza a un ciervo, sino a un hombre. Claire había vivido con David en varios fuertes. Conocía bien el tono de una escopeta de combate. Y lo que más temía, comenzó a materializarse en su mente como una pesadilla anticipada. Los colonos armados estaban cerca, y tal vez no venían a negociar. Nantan no había vuelto, no había más señales de él. El amuleto en su mano ardía como un recordatorio de que alguien cuidaba de ella, pero ahora no era suficiente. Si el disparo se repetía una vez más, lo sabría. No era casualidad. Alguien se acercaba. Pensó rápido. La cabaña no tenía cerradura, ni trampa, ni protección. Si venían hombres armados, no tendría oportunidad de resistir. Y con una bebé en brazos, no podía huir al bosque sin dirección. Lo primero que hizo fue apagar el fuego. Usó una manta húmeda para sofocar las brasas hasta que la habitación quedó en penumbra total. Luego tomó una pequeña cesta de mimbre vacía, colocó dentro algo de ropa suya para simular volumen y la cubrió con una manta, dejándola en la cama, como si durmiera allí. Su verdadera hija, sin embargo, fue envuelta con cuidado, ajustada al cuerpo de Claire con telas y cuero, y ocultada bajo su chaqueta de lana. Se movía con rapidez, como si algo dentro de ella, esa parte que ya era más madre que mujer, se activara como una máquina de supervivencia. No era la Claire que llegó al bosque de la mano de su esposo, era otra, más fuerte, más callada, más feroz. El disparo se repitió, más cerca esta vez. Claire contuvo el aliento. Se agachó, arrastrándose hasta la trampa de acceso bajo la cabaña, un pequeño hueco por donde David guardaba cosas cuando cazaba. Se metió allí como pudo, en la oscuridad, rodeada de tierra, raíces, telarañas y miedo. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo dejó de tener sentido. Y entonces, pasos, 3, 4 pares, voces. «Está aquí, vi humo anoche», dijo una voz áspera. Claire se tapó la boca con una mano para no gritar. Su hija se removió ligeramente, pero no lloró. Aún no. Tal vez también ella sabía que algo no estaba bien. «¿Y si es una india?», preguntó otro. «Number dicen que una mujer blanca vive por acá». El desertor la dejó sola, y se corrió el rumor de que parió una niña. El fuerte paga por ese tipo de información. Claire cerró los ojos con fuerza. El fuerte. Lo último que quería era volver. Allá no era bienvenida. Para ellos era la esposa del traidor. Y lo peor, su hija no sería libre. Se la quitarían. La entregarían a otra familia o la usarían como moneda política para presionar a David, donde sea que estuviera. Los pasos retumbaron sobre la cabaña. Luego se oyó el crujido de la puerta. «Está vacía», dijo alguien. «No, hay algo en la cama». Claire apretó los dientes. «¡No! ¡Es una trampa!», gritó una tercera voz, justo cuando un grito ahogado se oyó seguido de un golpe seco. «¿Qué fue eso?». Silencio.
Y entonces, un aullido humano. Alguien gritaba. Gritaba como si lo hubieran herido. Claire se quedó inmóvil. Después, una voz familiar, firme, en apache, y luego, en inglés. Dije que se fueran del bosque. No es su territorio, Nantan. Claire sintió que el alma le volvía al cuerpo, pero no todo estaba resuelto. A través del hueco bajo la cabaña, alcanzó a ver sombras moviéndose. Uno de los hombres aún seguía de pie. Oyó cómo recargaba su rifle. Oyó cómo murmuraba algo como «maldito salvaje». Luego, un paso, y otro, acercándose a la trampa. Claire tragó saliva. Si abría esa puerta. La madera crujió arriba. El pestillo de la trampilla vibró. Y entonces, la niña lloró. El hombre se detuvo en seco. «¡Aquí está!», gritó. «¡Debajo de la cabaña!». Claire tomó el cuchillo sin filo y lo sostuvo con ambas manos, lista para lo peor. El pestillo de la trampilla vibró otra vez. Claire sintió como la humedad del suelo le empapaba las piernas, pero no se movió. El cuchillo sin filo le pesaba como si fuera una espada, inútil, pero necesario. Su hija lloraba suavemente, como si presintiera que el peligro se cernía justo encima de ellas. Unas manos empujaron la madera hacia arriba. Claire retrocedió instintivamente, apretando a su hija contra su pecho. La tapa se abrió apenas unos centímetros, suficientes para que un par de ojos la encontraran. «Te tengo», murmuró el hombre con voz ronca. «No llores, niña. No voy a hacerte daño». Claire no le creyó ni una palabra. Lo que esos hombres querían nunca venía con buenas intenciones. Con una fuerza que no sabía que tenía, lanzó el cuchillo hacia arriba. No fue un golpe certero, pero cortó lo suficiente como para que él soltara un grito y se apartara un instante. Ese fue su momento. Claire empujó con el hombro la trampilla, haciendo que se abriera de golpe. Salió de un salto, aún con la bebé colgada del pecho. El hombre estaba allí, tambaleándose y con la cara ensangrentada, sorprendido, rabioso. «¡Maldita bruja!», escupió, y fue a tomar el rifle que había dejado en el suelo. Claire lo pateó antes de que lo alcanzara, y el arma cayó bajo la cama. Pero no contaba con que él también tenía un cuchillo. Lo desenfundó con rapidez, y lo alzó, dispuesto a atacarla. Ella retrocedió, tropezando con un mueble, y cayó de espaldas. «No tenías que hacerlo difícil», dijo él acercándose, el cuchillo en alto. «Solo querían a la niña. Eso era todo». «¡No vas a tocarla!», gritó Claire. Se levantó como pudo y lo enfrentó. La sangre rugía en sus oídos. Ya no sentía miedo, solo una furia helada, protectora, de esas que solo una madre puede conocer. Golpeó con una lámpara de aceite, que se quebró contra la cabeza del hombre. Él gritó de nuevo, esta vez más herido que antes. Pero entonces, otro ruido desde afuera, pasos, una voz. «¡Claire!». Era Nantan. El corazón de Claire dio un vuelco. El invasor también lo oyó. Volteó, buscando una escapatoria. Intentó correr, pero se tropezó con los muebles caídos. Claire se lanzó sobre él, luchando con todas sus fuerzas por detenerlo. Se revolcaron por el suelo entre mantas, gritos, respiraciones agitadas. La puerta se abrió de golpe. Nantan entró como una ráfaga. Sus ojos se llenaron de fuego al ver la escena. No dudó. Corrió hacia el hombre, lo sujetó del cuello y lo levantó con una fuerza que Claire no había visto antes. Lo lanzó contra la pared de madera. «Tócala otra vez y te arranco los ojos», rugió. El hombre, sangrando y jadeando, intentó defenderse, pero Nantan ya estaba encima. Golpeó, una vez, 2 veces, hasta que el enemigo quedó inconsciente. La cabaña quedó en silencio. Solo la respiración agitada de los 3 y el llanto de la niña. Claire se desplomó sobre las rodillas. No lloraba, solo respiraba rápido sin poder detenerse. Nantan se acercó a ella y la ayudó a incorporarse. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza temblando. «¿La niña?». «Está bien. Creo».
contestó, sin poder articular más. Nantan la abrazó con una fuerza que no era solo de consuelo, sino de promesa, de protección, de que eso no volvería a pasar. Llegué tan rápido como pude, susurró. Te vi desde lejos cuando volviste al claro. Te dejé comida, pero luego escuché el disparo y corrí. Claire lo miró a los ojos, ojos oscuros, sinceros. Por primera vez, entendió que él no era solo un salvador ocasional. Era alguien dispuesto a dar la vida por ellas. Te fuiste sin avisar, murmuró, con un leve tono de reproche. Fui a buscar medicina, hierbas para ti y la niña. No pensé que llegarían tan pronto. Se miraron por un instante que pareció eterno. No vuelvas a irte así, dijo Claire. No otra vez. No lo haré. Y en ese momento, aunque afuera el bosque seguía lleno de peligros, Claire sintió algo dentro de ella cambiar, como si un hilo invisible la hubiera atado a él, no por miedo, ni por necesidad, sino por elección, por una confianza que había nacido del fuego y del filo del peligro. ¿Qué haremos con él?, preguntó, señalando al hombre inconsciente. Lo dejaré vivo, para que regrese y les diga que aquí no hay nada para ellos. Pero si vuelve, no tendrá tanta suerte. Claire asintió. Era justo. Esa noche, mientras la niña dormía entre ellos, Claire no cerró los ojos. Se quedó despierta escuchando el bosque, cada crujido, cada viento, pero no con temor. Ahora sabía que no estaba sola, que tenía un compañero que luchaba con ella, no por ella, que su hija tenía un padre, aunque no de sangre, sí de alma, y que ese bosque ya no era una trampa, era hogar. El silencio que se instaló después del ataque no fue incómodo, fue necesario, como un manto que caía sobre las ruinas de una batalla para permitir que el alma respirara. Los días siguientes, Claire y Nantan se movían por la cabaña como dos fantasmas que sabían que el otro estaba ahí, pero no se apresuraban a hablar, no aún. La herida en la frente del intruso había manchado el suelo. Nantan la limpió sin decir nada, con movimientos lentos, metódicos. Claire lo observó desde el rincón donde amamantaba a la niña, y por primera vez no vio a un extraño, ni siquiera a un apache. Vio a un hombre que se había jugado la vida por ella. Las noches se volvieron largas, pero no pesadas. Dormían cerca, a veces espalda con espalda, otras separados solo por el bebé. No había caricias, ni besos, pero la cercanía estaba llena de algo más profundo: confianza. Una tarde, mientras Claire lavaba la ropa en el río, Nantan se le acercó con un manojo de hierbas en la mano. «Esto ayudará a que duermas mejor», dijo, tendiéndosela sin forzar contacto. Claire lo miró con ojos que mezclaban gratitud y algo más que aún no sabía cómo nombrar. Las tomó y rozó su mano con la punta de los dedos, apenas un instante, pero suficiente para que ambos sintieran ese leve temblor del alma que precede a algo más grande. «Gracias», susurró ella. Nantan asintió y se sentó a unos pasos de distancia. No la invadía, no la presionaba, solo estaba ahí, siempre estaba ahí. Claire empezó a notarlo más, cómo cada mañana él salía antes del amanecer y regresaba con carne fresca, raíces, pieles para abrigar a la niña. Cómo no necesitaba decirle nada para entender que su mundo entero ahora giraba alrededor de protegerlas. Una noche, mientras el fuego chispeaba y el viento aullaba en el exterior, Claire se acercó a Nantan con una manta en las manos. «¿Tienes frío?», él negó con una sonrisa. «Pero si tú sí, podemos compartirla». Claire dudó. Luego se sentó a su lado y envolvió la manta alrededor de los dos. Por primera vez, sus brazos se tocaron de verdad. No por accidente, no por urgencia, sino porque lo querían así. «Pensé que ibas a irte», dijo ella con la voz baja. «Cuando todo pasó, pensé que desaparecerías como todos los demás». «Yo no soy como todos los demás», respondió Nantan sin arrogancia.
solo con verdad. Claire lo miró de reojo. ¿Por qué me ayudas? Él no respondió de inmediato. Observó el fuego un momento y luego habló. Porque tú no merecías morir sola en el bosque, y porque cuando te vi por primera vez, supe que tu historia no podía terminar así. Claire bajó la mirada. El peso de sus palabras era real, como si él hubiera leído las páginas de su alma sin necesidad de abrirla. No sé qué hacer con todo esto, confesó ella. Con el miedo, con la rabia, con lo que estoy sintiendo ahora. No tienes que hacer nada, dijo él, solo sentirlo y seguir viva. Esa noche, Claire no durmió sola. No hubo nada físico entre ellos, pero sus respiraciones se acompasaron. El calor de sus cuerpos fue el único escudo contra el mundo salvaje allá afuera. Por primera vez en mucho tiempo, Claire no soñó con huir. Durante los siguientes días, comenzaron a hablar más, a compartir pequeños detalles. Ella le enseñó canciones que su madre le cantaba. Él le contó cómo había perdido a su hermana en una redada de soldados blancos. No eran conversaciones largas, pero sí sinceras. Y cuando Nantan le mostró cómo rastrear animales o distinguir las plantas venenosas de las curativas, Claire sintió algo que no esperaba. Admiración. Él no era solo fuerte, era sabio, silencioso y profundo como el río que cruzaba el valle. Una tarde, mientras Claire recogía madera, notó cómo Nantan la observaba desde lejos. Ya no como una carga, ni como una extranjera, sino como una igual, como una mujer que había enfrentado la muerte y había decidido seguir luchando. Y ella también lo miró de otra manera, no como un salvador, sino como un compañero, uno que no pedía nada, pero lo daba todo. Ese mismo día, Claire le entregó algo sin decir una palabra, un colgante de plata que había guardado desde su infancia, su único recuerdo de su madre. Lo colocó en su mano y cerró sus dedos sobre él. Para que recuerdes quién soy, dijo, y que confío en ti. Nantan no preguntó, solo lo colgó de su cuello y lo llevó desde entonces como si fuera un símbolo sagrado. Los días en el bosque seguían siendo peligrosos, pero ya no eran oscuros. Las cicatrices del ataque comenzaban a sanar, y en su lugar brotaba algo nuevo, algo que no tenía nombre todavía, pero que empezaba a sentirse como amor. Un amor que no necesitaba promesas, solo presencia. Todo comenzó con un escalofrío. Claire lo ignoró al principio. Pensó que era solo el viento helado del amanecer colándose entre las grietas de la cabaña. Se cubrió mejor con la manta, abrazó a su hija dormida contra su pecho y cerró los ojos, intentando recuperar algo de calor. Pero al mediodía, el cuerpo ya no le respondía, le dolían las articulaciones, la garganta le ardía como brasas, y la piel le palpitaba como si estuviera sumergida en agua hirviendo. Cuando Nantan regresó de cazar con un ciervo a cuestas, la encontró en el suelo, temblando, con la bebé llorando a su lado. «¡Claire!», exclamó dejando caer todo. «¡Claire!». Ella trató de responder, pero solo pudo emitir un quejido. Estaba pálida, empapada en sudor, los ojos hundidos y con la respiración pesada. Nantan la tomó entre sus brazos y la subió a la cama, apartando el cabello de su rostro. «No, me siento bien», susurró ella, apenas consciente. «No me dejes». «No lo haré», juró él, apretando sus manos entre las suyas. Durante 2 días, Nantan hizo todo lo que sabía. Preparó infusiones de corteza de sauce, envolvió su cuerpo con paños húmedos, recitó cantos de sanación aprendidos de su madre cuando era niño. Pero la fiebre no bajaba. Claire deliraba por momentos. Hablaba con su madre muerta. Lloraba el nombre de una hermana que nunca había mencionado. Suplicaba no morir. La bebé también lloraba, desconsolada, como si presintiera que su mundo se desmoronaba. Nantan no era un hombre que se quebrara fácil, pero esa tercera noche, cuando vio que la respiración de Claire se hacía más lenta, se arrodilló al borde del catre,
y apretó los dientes con rabia y miedo. «No te lleves su alma aún», susurró al fuego. «Espíritu del bosque, aún no». Sabía lo que debía hacer, pero también sabía lo que eso implicaba. La única medicina que podía ayudarla estaba lejos. Más allá del bosque, en una pequeña misión donde vivían un par de mujeres blancas que hacían labores de curación con plantas y medicamentos traídos de la ciudad. Claire lo había mencionado una vez, semanas atrás. Ellas atendían tanto a viajeros como a niños enfermos, aunque a los apaches los miraban con recelo, o con un fusil en mano. Ir ahí sería un suicidio, pero no hacerlo significaba perderla. Nantan tomó una decisión en silencio. 1962. Antes del amanecer, dejó a la bebé envuelta en pieles al lado de Claire, con una infusión ya preparada, y salió sin hacer ruido. Llevaba su cuchillo, una pequeña bolsa de cuero con raíces curativas, y la cadena que Claire le había dado, ahora envuelta en su muñeca como un recordatorio de para quién vivía. Corrió durante horas, a través del bosque helado, cruzando riachuelos y senderos ocultos, esquivando trampas y huellas recientes de jinetes armados. El frío le mordía la piel, pero no se detenía. Cada paso era una oración sin palabras. Resiste, Claire, resiste. Cuando llegó a la misión, el sol caía. Estaba cubierto de tierra y sudor, con la mirada encendida como un animal herido. Una mujer de hábito oscuro salió a su encuentro, retrocediendo al verlo. «No quiero problemas», gritó. «Mi esposa está muriendo», dijo Nantan con voz ronca, en un inglés difícil pero claro. «Fiebre, ayuda, por favor». La hermana lo miró fijamente. Dudó, pero entonces otra mujer apareció detrás de ella, más joven, de mirada serena. Lo examinó de pies a cabeza y bajó el arma que tenía en la mano. «¿Dónde está?» «En el bosque, 2 días al norte». La mujer asintió. Entró y volvió con una pequeña bolsa de medicinas y un frasco de vidrio. «Esto bajará la fiebre, pero no puedo ir contigo», dijo con firmeza. «Los soldados me seguirían. No necesito que vengas, solo esto». Ella le entregó la bolsa. Sus dedos se rozaron un segundo, y la mujer le dijo algo que lo persiguió todo el camino de vuelta. «Si amas a esa mujer, no dejes que cierre los ojos esta noche. Háblale, tócala, que sepa que no está sola». Nantan asintió y desapareció en la noche. Volvió corriendo como un loco. Cada músculo le ardía, pero no se detuvo. Cayó varias veces. Una vez se cortó la pierna con una roca. No importó. Había algo más fuerte que el dolor empujándolo, el miedo de llegar tarde. Al amanecer del tercer día, entró a la cabaña casi arrastrándose. Claire aún respiraba. Apenas. La bebé dormía a su lado. Nantan no perdió tiempo. Le dio gotas del frasco, la sostuvo en brazos y le habló. Le habló como nunca antes, con palabras torpes, pero con el alma desnuda. «No me dejes, Claire, no ahora, no cuando recién aprendí a vivir contigo». Le acarició el rostro, le cantó en su idioma ancestral, le rogó, le ofreció su vida si era necesario. Esa noche, por primera vez, la fiebre bajó. Claire abrió los ojos, confusa, débil, pero viva. «¿Qué hiciste?», murmuró con voz temblorosa. «Te elegí», respondió él. Claire tardó días en recuperar las fuerzas. Las primeras 48 horas después de que la fiebre cediera fueron como renacer, el cuerpo débil, las ideas aún nubladas, pero el corazón palpitando más fuerte que nunca, porque ella lo sabía. Había sentido su presencia incluso cuando la oscuridad parecía tragarlo todo. Había escuchado su voz llamándola desde algún rincón entre la vida y la muerte, y allí estaba él, Nantan, silencioso, firme, con los ojos ojerosos y las manos marcadas, sentado a su lado cada vez que abría los ojos. No decía mucho, pero lo que no salía de su boca se gritaba desde su mirada. Claire lo sentía todo, la preocupación, la culpa, la ternura.
y esa otra cosa que empezaba a crecer entre los dos como una enredadera invisible. ¿Te fuiste?, preguntó ella en voz baja una mañana, mirando el techo de madera. Sí, respondió él sin mentir. ¿Dónde? A por medicina, para ti. Claire giró el rostro hacia él. Observó sus ojos negros, intensos, su cabello suelto sobre los hombros, la cicatriz en la mejilla que nunca le había preguntado cómo obtuvo, y se le humedecieron los ojos. «Podían haberte matado». Nantan bajó la vista. Se encogió de hombros como si no le diera importancia, pero no era verdad. Él había sentido miedo, sí, pero no por sí mismo. Miedo de no llegar a tiempo. Miedo de perderla. No me importaba. La frase salió como un susurro rasgado. Claire le tomó la mano, y esta vez, él no la apartó. A partir de ese momento, todo cambió. No de golpe, no con palabras grandes ni confesiones épicas, pero los pequeños gestos, los silencios, los roces, empezaron a decir más que cualquier declaración. Cuando Nantan le llevaba agua, le acariciaba la frente un segundo más de lo necesario. Los días pasaron. Ella recuperó peso, color, fuerza. La bebé ya balbuceaba sonidos nuevos, y Claire la veía más feliz que nunca. Una tarde, mientras Claire lavaba algunas prendas en el río, sintió que él se acercaba por detrás. Lo supo sin verlo. Podía sentir su presencia como si ya fueran parte de una misma piel. «¿Tu nombre?», dijo ella de pronto con una sonrisa tímida. «¿Nantan?». «¿Qué significa?». Él se agachó a su lado. Metió las manos en el agua helada. Pensó un momento. «Significa parlanchín». Claire lo miró sorprendida. Luego estalló en una carcajada débil, casi infantil. Él también sonrió. «¿Tú? ¿Parlanchín?». «Mi madre decía que cuando era niño no dejaba de hablar». Hizo una pausa. «Luego crecí y callé». Claire lo observó con cuidado. Sus palabras eran pocas, pero sus silencios estaban llenos de historia. «Conmigo hablas», dijo ella, apenas audible. Nantan la miró. Bajó la vista como si eso fuera demasiado grande de sostener. Luego asintió, despacio. «Sí, contigo, sí». Ese fue el primer momento en que algo invisible entre ellos se quebró. Como si un muro que habían construido sin querer empezara a desmoronarse. Esa noche, mientras ella daba de comer a la bebé y Nantan tallaba una figura de madera en el rincón, el silencio se volvió tan íntimo que dolía. Claire lo rompió con voz suave. «¿Por qué lo hiciste?». Él levantó la mirada. «¿Qué?». «Arriesgar tu vida por mí». Nantan respiró hondo. Dejó la figura a un lado. Caminó hasta ella. Se arrodilló al borde de la alfombra donde estaba sentada. La bebé dormía en su regazo, y por un instante parecían una familia. «Porque cuando creí que ibas a morir, algo en mí también empezó a morirse». Claire sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle que ella también había sentido lo mismo, que cuando él se fue, pensó que su corazón se le había ido detrás, que había rezado por su regreso más de lo que jamás había rezado en su vida. Pero no dijo nada, no todavía. En cambio, alzó una mano y la posó sobre el rostro de él. Sus dedos temblaban. Su pulgar rozó la cicatriz de su mejilla. Nantan cerró los ojos. Y entonces, por primera vez, sin palabras, Claire se inclinó y apoyó su frente contra la de él. No fue un beso. No todavía. Pero fue una entrega, una confesión muda. Así permanecieron, en silencio, respirando el mismo aire, viviendo un mismo temblor. El sol apenas asomaba entre los árboles cuando Claire lo sintió. Una punzada en el pecho, como un mal presentimiento. Acariciaba a su hija dormida, sentada en la puerta de la cabaña, con la mirada perdida entre las ramas mecidas por el viento. Nantan aún dormía adentro. La noche anterior habían compartido otro de esos silencios que lo decían todo. No se habían besado, no se habían abrazado, pero se habían tocado el alma. Y justo cuando parecía que algo nuevo,
algo sagrado estaba por florecer, lo vio. Una figura a caballo emergió entre los árboles, sucia, polvorienta. Avanzaba despacio como si no supiera si realmente había llegado al lugar correcto. Claire se levantó de golpe, con la niña en brazos, el corazón latiéndole como un tambor. Lo reconoció antes de que pudiera aceptarlo. «No», susurró retrocediendo. Era Thomas, su esposo, o lo que quedaba de él. Lucía más flaco, más envejecido, con la barba descuidada y los ojos hundidos. Su ropa estaba hecha jirones y su caballo apenas podía sostenerse en pie. Pero era él, el mismo que la había dejado atrás. El mismo que no miró atrás cuando ella gritaba su nombre con una criatura en el vientre y el alma hecha trizas. «Claire», dijo él, bajando torpemente del caballo. «Claire, gracias a Dios». Nantan salió en ese momento. Se detuvo al ver al forastero. No necesitó que nadie le explicara nada. Lo supo por la forma en que Claire se paralizó, por cómo abrazaba a su hija, por el temblor en sus labios. Thomas también lo vio, y su expresión cambió. «¿Quién?» Miró a Claire, a la bebé, a Nantan. «¿Qué es esto?» Claire no respondió. No podía. Su mente era un torbellino. Dolor, rabia, miedo, confusión. «Te busqué», mintió Thomas dando un paso. «Pero había indios. Estaba todo en llamas. Pensé que estabas muerta». «No estabas ni cerca», interrumpió Claire. «Por fin. Me dejaste. No me buscaste. No miraste atrás». Thomas bajó la vista como si por un segundo sintiera culpa. Pero alzó la mirada de nuevo, y esta vez ya no era la del hombre vencido, sino la del que intenta recuperar el control. «Claire, soy tu esposo. Esa niña es mi hija. Debemos irnos de aquí». «¡No!», gritó ella dando un paso atrás. «Tú perdiste ese derecho cuando me abandonaste en ese bosque como si fuera basura». Nantan se acercó despacio sin decir una palabra, pero su sola presencia era firme, protectora, como una muralla detrás de Claire. Thomas lo notó. «¿Y tú qué eres? ¿Su nuevo salvador?», espetó con sarcasmo. «¿Ahora te acuestas con los salvajes?». Nantan apretó los puños, pero no respondió. «Claire, sí. No tienes idea de lo que ha hecho por nosotras. Mientras tú huías, él me salvó, me alimentó, me cuidó cuando estuve al borde de la muerte, y a tu hija la ha criado como si fuera suya». Thomas la miró incrédulo. Luego bajó la voz. «Claire, esto no es real. Este lugar, este indio, esta vida, no es la tuya. Ven conmigo. Puedo llevarte al fuerte. Hay soldados, comida, un médico. Podemos empezar de nuevo». Ella lo miró largo rato, y por un segundo dudó. No porque creyera sus palabras, sino porque el pasado cuando golpea la puerta siempre trae confusión. Recordó los años antes del abandono, las promesas, los sueños que una vez tuvieron. Pero todo eso ya no existía. Ya no era la misma mujer, y él no era el mismo hombre. «No quiero volver a esa vida, no contigo». Thomas se tensó. Su mandíbula se marcó. «¿Entonces, te quedas aquí? ¿Con él?». Claire no respondió, pero el silencio fue suficiente. Thomas escupió al suelo, subió al caballo. Miró a Nantan con un desprecio que no necesitaba palabras. «Esto no ha terminado», gruñó. «Vendré por mi hija, y la recuperaré». Y sin más, se fue. Galopó entre los árboles y desapareció. Claire sintió que las piernas le fallaban. Nantan la sostuvo antes de que cayera. La abrazó, fuerte, como si supiera que el verdadero peligro apenas comenzaba. «Lo siento», susurró ella. «No es tu culpa», dijo él, con una firmeza que la reconfortó. Pero ambos sabían lo que significaba esa visita, el equilibrio frágil que habían construido. Ya no era seguro. El pasado había regresado. Y venía por todo. El eco de los cascos del caballo de Thomas aún resonaba en el interior de Claire, como si cada latido de su corazón se hubiese sincronizado con esa huida amarga.
pero ella sabía que no había sido una despedida, no definitiva. El tono de su voz, la furia en sus ojos, era una promesa, una advertencia. Thomas volvería, y no vendría solo. Nantan, sentado junto al fuego esa noche, la observaba en silencio. Desde que el sol se había ocultado, Claire no había dicho una palabra. Solo acunaba a su hija con fuerza, como si pudiera protegerla con los brazos. El silencio entre ellos, usualmente suave y cómodo, esta vez dolía. «Vendrá con otros», dijo Nantan al fin. «No espera que lo enfrentes sola. Cree que huirás». Claire alzó los ojos. Por primera vez, el miedo no le temblaba solo en las manos, sino en la mirada. «¿Y si tiene razón?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si deberíamos huir?». Nantan la miró largo rato. Luego negó con la cabeza. «Este es tu hogar. Y el de tu hija. Nadie tiene derecho a arrebatártelo, ni siquiera él». Ella tragó saliva, abrumada por la verdad de esas palabras. Ese lugar no era solo madera y tierra. Era el primer lugar donde había sido madre sin miedo, donde había amado sin condiciones, donde, sin buscarlo, se había sentido viva de nuevo. Pero, ¿valía arriesgarlo todo? Si nos quedamos, puede traer soldados. Puede decir que me tiene que rescatar, que tú me raptaste, que esta niña miró a su bebé, dormida, es suya. Nantan asintió. Puede hacerlo y será escuchado, porque para ellos yo no valgo. Claire bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Para muchos, Nantan no era más que un apache, un salvaje, como Thomas había dicho. No verían la verdad. No les importaría lo que Claire sintiera. No entenderían que había sido él quien la había salvado, no por obligación, sino por amor. «¿Y si me lleva? Si logra separarnos?», susurró. «¿Si me arrebata a mi hija?». El pecho de Nantan se tensó. Su voz fue baja pero firme. «Tendría que matarme primero». La frase flotó en el aire. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Una que dolía. Claire sintió un nudo en la garganta. «No quiero que mueras por mí, Nantan». «Entonces lucha conmigo». Esa noche no durmieron. Hicieron guardia. Encendieron fogatas en diferentes puntos del claro. Hablaron de caminos alternos, de posibles escondites en las montañas. Pero también hablaron de quedarse, de hacer del terreno su fortaleza, de defender lo que era suyo. Al amanecer, la decisión aún no estaba clara. El dilema la desgastaba. No era solo una elección física, era emocional, era espiritual. Porque huir sería volver a ser la Claire de antes, la que dependía de otros hombres para sobrevivir, la que callaba, la que aceptaba lo que le tocaba. Pero quedarse sería un acto de rebeldía, de afirmación. Sería decir, este es mi hogar, este es mi lugar, y no me iré porque alguien del pasado venga a gritar que aún me pertenece. Y entonces sucedió algo que inclinó la balanza. Esa tarde, Claire estaba recogiendo leña cerca del arroyo cuando escuchó un ruido a sus espaldas. Se volteó bruscamente. Por un segundo pensó que era Thomas, pero no. Era una mujer apache, joven, fuerte. La miraba con intensidad pero sin hostilidad. «¿Eres Claire?», dijo en un inglés suave pero claro. Claire asintió, aún con cautela. «Nantan envió señales de humo», continuó la mujer. «Nos pidió ayuda. No sabíamos si vendrías, pero ahora muchos lo harán». «¿Muchos?», preguntó Claire sorprendida. La mujer asintió con una pequeña sonrisa. «Nantan protegió a uno de los nuestros años atrás, un niño. Nadie olvida eso. Él tiene gente, tiene respeto, no está solo. Y tú tampoco». Claire sintió un calor nuevo en el pecho. Nantan no solo la defendía con el cuerpo, la defendía con todo lo que tenía, incluso con su historia, su gente. Cuando regresó a la cabaña, lo abrazó por primera vez sin miedo, sin dudas. Apoyó su cabeza en su pecho y sintió, por fin, que el dilema se había resuelto. No huirían,
No entregarían su paz a un hombre que solo entendía de control. Se quedarían. Y si Thomas regresaba con furia, encontraría algo que jamás esperó. A una mujer que ya no era suya, y a un apache que no luchaba solo. El sol aún no se alzaba cuando las primeras figuras comenzaron a aparecer entre los árboles. Eran silenciosos, como sombras que sabían moverse sin alterar al bosque. Hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros con cicatrices viejas como las montañas mismas. Traían consigo lanzas, arcos, mochilas con provisiones, plantas curativas, pieles para camuflarse. No necesitaban órdenes, sabían por qué estaban ahí. Claire los observaba llegar con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta fuerza reunida sin arrogancia. Nadie gritaba, nadie imponía. Solo compartían miradas cómplices, movimientos entrenados y una confianza nacida de años de supervivencia. Nantan la tomó de la mano. Fue apenas un segundo, pero fue la primera vez que lo hizo frente a otros. Claire sintió que se le detenía el corazón. «Ellos no luchan por mí», dijo él en voz baja. «Luchan por lo que creen correcto, por ti, por la niña, por la vida que estamos construyendo». Ella lo miró. Por dentro la pregunta comenzaba a formarse. ¿Qué somos tú y yo en medio de esta guerra silenciosa? ¿Qué seremos si sobrevivimos? Pasaron 2 días sin señales de Thomas, y en esos 2 días, la preparación fue total. Claire, guiada por las mujeres de la tribu, aprendió a camuflarse, a detectar huellas frescas, a escuchar los susurros del bosque que antes ignoraba. Ya no era solo la esposa abandonada que lloraba en silencio. Ahora era parte de algo más grande. Se atrincheraron cerca del arroyo, colocaron trampas alrededor de la cabaña, prepararon rutas de escape para Claire y la bebé. Nantan insistía en protegerlas por sobre todas las cosas, pero Claire también insistía. «No voy a huir», le repetía. «Esta vez, no más correr». Por las noches, los fuegos se mantenían apagados, la cabaña solo iluminada por la luz de la luna. Claire acunaba a su hija mientras Nantan preparaba cuchillos de obsidiana y afilaba flechas. A veces, los otros se retiraban a dormir en los bordes del claro, pero ellos dos se quedaban en silencio, juntos, cada noche más cerca. Una madrugada, cuando Claire se despertó sobresaltada por un mal sueño, encontró a Nantan dormido en el suelo, justo al pie de la cuna. La vela casi apagada dejaba ver solo su perfil. Pero había algo en esa imagen que le estrujó el alma. Un hombre que había tomado como propia la vida de su hija, que no necesitaba títulos para amar. Ella se agachó en silencio, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada, no hacía falta. Al tercer día, llegaron noticias. Un joven de la tribu, que había seguido a Thomas en secreto, volvió con el rostro manchado de polvo y los ojos alertas. «Vienen con 5 hombres, uniformes de la milicia, armados, a caballo». Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Thomas no venía a hablar, venía a tomar. Nantan no reaccionó con furia, solo asintió. Luego miró a Claire. No con miedo, con respeto. «Tienes hasta esta noche para cambiar de idea», le dijo. «Aún puedes irte con tu hija, a las montañas. Mi gente te protegerá». Claire lo miró con dureza. «¿Y dejarte aquí? ¿Dejar que crean que te salvaste a costa de rendirte? No ver no más esconderme, no más obedecer». Nantan bajó la mirada, sonrió apenas. Esa mujer ya no era la misma que encontró herida en la nieve. Era más fuerte, más libre, y era, sin que se atreviera aún a decirlo en voz alta, la mujer que amaba. Esa noche, mientras colocaban las últimas defensas, se encontraron a solas junto al arroyo. El agua corría silenciosa, las estrellas temblaban sobre sus reflejos. Claire, con la ropa empolvada y el cabello suelto, se giró hacia él. «Si no salimos de esta», dijo con un nudo en la garganta, «solo quiero que sepas algo». Nantan la miró. Esperaba una despedida, una confesión del pasado.
pero lo que vino fue un susurro que le cambió el mundo. Gracias por enseñarme que el amor no es miedo. El silencio que siguió fue como una respiración profunda, como si el bosque mismo se hubiera detenido para escucharlos. Nantan dio un paso, luego otro. Claire no se movió, no temía, no huía. Cuando él extendió la mano, ella la tomó. No hubo beso, no aún. Pero cuando sus frentes se apoyaron, cuando sus ojos se cerraron, ya no había más preguntas. Solo una certeza. Si sobreviven, no podrán vivir separados. El sonido de los cascos se sintió antes que la tierra temblara. Al amanecer, un halcón voló bajo sobre el claro, graznando con fuerza. Nantan se irguió de inmediato, atento. Claire salió de la cabaña con la niña en brazos, los ojos fijos en el bosque. El mensajero ya lo había advertido. Thomas se aproximaba con 5 hombres, bien armados, con uniforme y con intenciones claras. La tribu no esperó órdenes, todos sabían qué hacer. Las posiciones se activaron, las trampas se camuflaron con ramas frescas, los escondites marcados con señales invisibles para el ojo forastero. Claire fue llevada a una cueva pequeña cerca del arroyo, donde 2 mujeres la acompañarían. Pero antes de ir, buscó a Nantan. «No te pongas en medio por mí», le dijo, tomando su rostro entre las manos. «Prométeme que lucharás por ti también». Nantan no respondió con palabras. Le colocó en el cuello una pequeña piedra tallada que él mismo había tallado, días atrás. Luego, la besó en la frente, como si ese gesto pudiera prometer todo lo que aún no se habían dicho. El primer disparo retumbó a lo lejos, como una advertencia. Thomas no había cambiado, iba montado con arrogancia, el uniforme militar manchado de barro pero perfectamente abrochado. A su lado, 4 hombres con fusiles, uno más con una escopeta al hombro. Avanzaban como si el bosque fuera suyo, como si nada ni nadie pudiera detenerlos. Y cuando llegaron al claro, Thomas sonrió. «¡Claire!», gritó. «Sé que estás ahí. Esta vez no escaparás». Nantan apareció, solo, sin armas visibles, caminando con firmeza desde el centro del claro. Los demás seguían ocultos. Claire, desde su escondite, contuvo el aliento. «Ella ya no te pertenece», dijo Nantan con voz serena. Thomas soltó una carcajada. «Un salvaje me da órdenes ahora». Nantan no se inmutó. «Si das un paso más, el bosque te tragará». Thomas escupió al suelo y levantó el arma. «Veamos si eres tan valiente cuando sangras», y disparó. Pero no fue Nantan quien cayó. Fue uno de los hombres de Thomas, atrapado en una trampa que le hizo volar por los aires. El bosque respondió con furia. Flechas volaron desde los árboles, lanzas surgieron desde los arbustos. Los caballos se alzaron en pánico. La batalla había comenzado. Claire no pudo quedarse quieta. Con la niña asegurada en brazos, dejó la cueva y se acercó a través de los arbustos. Quería ver, quería saber. No podía vivir en la oscuridad mientras quienes la amaban se jugaban la vida por ella. La escena era un caos controlado. Los hombres de la tribu, camuflados, se deslizaban como sombras entre los árboles. Uno a uno, los acompañantes de Thomas fueron cayendo. No muertos, pero heridos, desarmados, inmovilizados. Solo él quedaba, rodeado, respirando con dificultad, furioso. Y frente a él, Nantan, aún de pie. «¿Por qué?», rugió Thomas. «¿Por qué te quedaste con ella? Es mía. Era mi esposa». «Porque tú la dejaste morir», respondió Nantan. «Yo solo la ayudé a vivir». Thomas cargó de nuevo su arma, pero antes de que pudiera disparar, una flecha atravesó la culata. El disparo falló y rozó un árbol. Nantan no dudó más. Corrió hacia él, lo embistió, y ambos cayeron al suelo. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Sudor, tierra, rabia. Claire apretó los dientes al verlo. Cada golpe, cada movimiento, era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué alguien que alguna vez la amó podía hacerle esto? ¿Y por qué alguien que nunca la buscó?
Ahora daba la vida por ella. Nantan logró reducirlo. Lo tenía en el suelo, respirando con dificultad. La tribu rodeó la escena. Uno de los ancianos se acercó, esperando la señal para terminarlo. Pero Nantan levantó la mano. «No somos como él», dijo. «No necesitamos sangre para probar quiénes somos». Thomas fue despojado de su arma, atado y llevado a las afueras del bosque. La tribu no mataba por orgullo, solo por necesidad. Y él ya no era una amenaza. Horas después, el sol comenzaba a bajar. El claro olía a humo de sanación, a tierra removida, a victoria silenciosa. Claire se acercó a Nantan, quien limpiaba una herida leve en su brazo. «Pudiste matarlo. No me habría hecho más hombre». Ella lo miró, sin poder evitar el temblor en su voz. Hoy sentí algo que no había sentido nunca. No fue miedo, fue orgullo. Nantan alzó la mirada. «De ti». Claire sonrió entre lágrimas. «Y yo, de ti». No se besaron. Aún no. Pero cuando la niña estiró los brazos hacia Nantan y él la tomó como si fuera suya, Claire supo que, pase lo que pase, ya no estaban solos. Y sobrevivir, ahora, significaba construir juntos lo que ni la guerra ni el abandono habían podido destruir. El bosque volvió a respirar en paz. Tras el enfrentamiento, no hubo celebraciones ruidosas, solo una calma profunda, de esas que llegan cuando el alma ha estado demasiado cerca del abismo y decide quedarse un poco más. Nantan caminaba por los senderos como si todo hubiera vuelto a su lugar. Pero dentro de él, nada era como antes. Claire tampoco era la misma. Habían reconstruido la cabaña con ayuda de la tribu, reparado cercas, limpiado la tierra manchada por el miedo. Pero por dentro, ambos cargaban nuevas grietas, abiertas no por el peligro, sino por lo que ese peligro reveló, que el uno sin el otro ya no sabía a vida. Una noche, mientras las estrellas se deslizaban lentas sobre el cielo despejado, Claire salió de la cabaña. La niña dormía. Todo estaba en silencio, salvo el canto lejano de los grillos y el crepitar de la fogata en el centro del claro. Nantan estaba allí, solo, tallando una pieza de madera entre sus manos, como solía hacer para calmarse, pero al verla, se detuvo. «¿No puedes dormir?», preguntó él sin mirarla. «No dejo de pensar», respondió ella sentándose a su lado, «en lo cerca que estuvimos de perderlo todo». Nantan asintió lentamente. Luego, le tendió la pequeña figura que tallaba, un búho de alas abiertas, con un círculo de luna sobre la cabeza. «¿Qué significa?» «Visión, protección», la miró por fin. «Y que, incluso en la oscuridad, siempre hay quien te ve». Claire sostuvo la figura como si sostuviera algo frágil, algo importante. «A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieras encontrado ese día». «Yo también», dijo él bajando la mirada. «Tal vez no tendría un motivo para seguir caminando». El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio sagrado donde cada palabra pesaba como verdad, donde lo que no se decía se sentía más fuerte que cualquier promesa. Los días siguientes fueron lentos, cálidos, llenos de una ternura nueva. Claire cocinaba mientras Nantan enseñaba a la niña a reconocer sonidos del bosque. Él le enseñaba palabras en apache. Ella le corregía con sonrisas suaves. Las risas regresaron, primero tímidas, luego libres. Y poco a poco, también regresaron las miradas largas, las caricias al pasar cerca, los silencios donde el corazón latía más fuerte que cualquier pensamiento. Una tarde, mientras colgaban hierbas medicinales en la entrada de la cabaña, Claire lo observó de reojo. «¿Tú crees en los lazos del alma?». Nantan no respondió de inmediato. Siguió trenzando las plantas con dedos hábiles. «En mi pueblo se dice que algunas personas ya estaban unidas antes de nacer, y que, aunque la vida las arrastre por caminos distintos, siempre encuentran el modo de volverse a ver».
Claire sonrió con los ojos húmedos. Entonces nos encontramos tarde, ¿no? Él soltó un suspiro leve. Tal vez justo a tiempo. Una noche, una tormenta azotó el bosque, no tan fuerte como la anterior, pero lo suficiente para sacudir la cabaña y despertar viejas memorias. Claire no pudo dormir. Se sentó en la cama, abrazando la manta, mirando cómo las gotas golpeaban el techo con fuerza. Nantan, que dormía en una cama separada, se levantó al oírla. ¿Estás bien? Ella dudó. Luego asintió, pero no dijo nada. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó él. Claire no respondió. Solo levantó un poco la manta. Y así, en medio del retumbar de los truenos, Nantan se sentó a su lado. Sin tocarla, sin decir palabra, la cercanía bastaba. Sus respiraciones se encontraron, sus hombros también, y por primera vez, Claire apoyó la cabeza sobre su pecho. A veces me asusta lo que siento, murmuró ella, porque si te pierdo ahora, ya no sabría cómo vivir. Nantan tragó saliva. Yo ya no sé cómo vivir sin ti. Y entonces, el corazón habló por ellos. Sus labios se buscaron como si llevaran años llamándose en sueños. Fue un beso lento, profundo, que no prometía perfección, pero sí verdad. Un beso que nació del dolor compartido, de las batallas ganadas, de las noches en vela y los silencios que los unieron cuando las palabras no alcanzaban. No dijeron, te amo. Pero no hacía falta. Lo que nació entre ellos esa noche no era el inicio, sino la confirmación de algo que había estado creciendo desde que él la levantó del barro del bosque. Y ella lo miró con ojos de gratitud y miedo. Al amanecer, Claire despertó entre los brazos de Nantan. El cielo estaba despejado. La tormenta había pasado. Ella lo miró dormir un instante. Luego, susurró. Gracias por no irte cuando todos los demás lo hicieron. Él, aún con los ojos cerrados, respondió. Tú eres el lugar al que siempre quise llegar. Y en ese instante, Claire supo que el amor ya no podía quedarse escondido entre ramas y silencios. Los días posteriores a aquella noche fueron dulces, sí, pero también extraños. Claire despertaba con el calor de Nantan a su lado, con su brazo fuerte rodeando su cintura, con su respiración serena dándole paz. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de ella no dejaba de murmurar. ¿Y si esto no puede durar? ¿Y si todo es solo un espejismo? Era como si, mientras el corazón ya hubiera saltado al vacío, la mente aún buscara el suelo firme. El pasado no la soltaba, ni su esposo muerto, ni la sociedad que una vez la moldeó como mujer, madre y esposa obediente. Claire se había roto muchas veces, y aunque ahora sentía que empezaba a sanar, tenía miedo de volver a quebrarse. Nantan lo notaba. No decía nada, pero lo sentía. En cómo ella evitaba algunas miradas largas, en cómo retiraba la mano demasiado pronto, en cómo a veces, al reír, se detenía de golpe, como si no estuviera segura de si tenía derecho a ser feliz. Una tarde, mientras recogían frutos silvestres, Claire lo miró y soltó. ¿Tú crees que esto sea real? Nantan levantó la vista desde la rama donde buscaba bayas. ¿A qué te refieres? Nosotros. Ella bajó la voz. Esta vida, tú, yo, mi hija, aquí. ¿O es solo una tregua en medio de una guerra más grande? Él se quedó quieto un momento. Luego bajó del árbol, caminó hasta ella y tomó su mano. No sé lo que será mañana, Claire. Nadie lo sabe. Pero cada día que abro los ojos y estás a mi lado, eso es real. Ella quiso creerle. Lo intentó. Pero el miedo no se disipa con promesas. Esa noche, Nantan salió a cazar. Claire se quedó sola con la niña, preparando la cena. La cabaña, que antes se sentía cálida, de pronto pareció demasiado grande, demasiado callada. La niña dormía. Claire se sentó frente al fuego y sacó de un rincón algo que no tocaba desde hacía meses. Una caja de madera cerrada con una cinta deshilachada. La había traído consigo desde el día en que huyó del poblado.
y nunca se había atrevido a abrirla. Dentro encontró las cartas que nunca envió, las fotos descoloridas y al fondo una pequeña cruz de plata que una vez llevó al cuello con orgullo, el símbolo de una vida que había dejado atrás, pero que todavía palpitaba dentro de ella. Lloró, no por nostalgia, sino por confusión, por el choque brutal entre lo que fue y lo que ahora empezaba a ser. ¿Cómo podía amar a un hombre como Nantan y seguir cargando el eco de una vida tan distinta? Cuando él regresó, la encontró dormida frente al fuego, con las cartas aún abiertas sobre la manta. No la despertó, solo las leyó en silencio. Una de las cartas, escrita con tinta temblorosa, decía: «Querido Thomas, a veces me pregunto si fue culpa mía, si debí haberme callado más, si debí haberte seguido aunque me doliera, si ese hijo que llevo me lo merezco sola. No sé si estás vivo, no sé si me odias, pero hay un vacío aquí, uno que nadie parece poder llenar, ni siquiera yo». Nantan apretó la mandíbula, no por celos, sino por entender al fin cuán profunda era la herida que ella aún cargaba. Al día siguiente, no dijo nada, pero Claire notó su distancia. Ya no la tocaba al pasar, ya no buscaba su mirada en silencio. Había algo distinto, algo que ella misma había provocado sin querer. «¿Leíste las cartas?», preguntó ella una tarde, cuando él tallaba madera bajo la sombra de un pino. Nantan asintió. No mintió. «¿Y ahora qué piensas de mí?», susurró Claire, sintiéndose más vulnerable que nunca. Él la miró, no con juicio, con compasión. «Pienso que eres valiente por seguir aquí, que llevas el pasado como cicatriz, no como cadena, y que si decides caminar conmigo, no tienes que borrar lo que fuiste, solo tienes que dejarme ser parte de lo que serás». Claire sintió que el alma se le estremecía. «Tengo miedo». «Yo también», dijo él, «pero el amor no es ausencia de miedo, es elegir quedarte aunque tiemble todo por dentro». Esa noche ella volvió a buscarlo, no con urgencia, no con deseo, sino con decisión. «Si esto es real», dijo Claire, mientras se sentaban frente al fuego, «quiero vivirlo, aunque no sepa cómo, aunque me duela a veces». Nantan no respondió con palabras, solo tomó su rostro entre las manos, la miró largo, profundo, y besó su frente como quien marca un pacto sagrado. Porque lo que habían construido entre ellos tal vez no tenía nombre, pero ya era más fuerte que cualquier sombra del pasado. El alma de Claire no se transformó de la noche a la mañana, pero algo cambió esa madrugada, cuando aceptó el calor de Nantan no como refugio, sino como elección. Por primera vez en mucho tiempo, su historia ya no la arrastraba, la impulsaba. En los días siguientes, Claire comenzó a caminar el bosque con otros ojos, ya no con la mirada baja de la que teme equivocarse, sino con la calma de quien empieza a reconocerse en el lugar que habita. Ayudaba en la siembra, recolectaba hierbas con las mujeres del clan, escuchaba historias contadas en lengua apache, mientras su hija dormía en su regazo. Algunas palabras aún se le escapaban, pero no el sentido, porque el lenguaje del corazón era otro, y cuando Nantan la buscaba con la mirada, no se escondía, le sonreía, como quien, después de tanto naufragar, ha decidido anclar en una costa firme. Una mañana, sentada junto a la fogata, Claire se encontró hilando fibras junto a una anciana del grupo. Era Sani, la abuela de Nantan, una mujer que no hablaba mucho, pero que había visto más inviernos de los que cualquier otro podía contar. Sani la observó en silencio mientras Claire intentaba trenzar sin que se le deshiciera todo entre los dedos. «Tus manos están tensas», le dijo en voz baja. «Estoy aprendiendo», respondió Claire, sin levantar la vista. «No hablo de eso, hablo de dentro». Claire parpadeó. «Tienes la fuerza», continuó Sani, «pero no la has soltado aún, como si tu corazón tuviera miedo de florecer». Claire sonrió con tristeza.
Crecí con la idea de que florecer era peligroso, que debía ser obediente, que amar era servir. Sunny asintió, como si entendiera más de lo que decía. ¿Y ahora qué crees? Claire levantó la mirada y en sus ojos ya no había duda. Que quiero elegir. Incluso si me equivoco, incluso si me cuesta, quiero ser dueña de mi vida. Y si amar a tu nieto es parte de eso, entonces que así sea. La anciana sonrió por primera vez. Entonces empieza a tejer con eso. Y Claire tejió, no solo fibras, tejió una nueva versión de sí misma. Esa misma tarde, llevó a Nantan a un claro al borde del río. No hizo falta hablar mucho. «Quiero quedarme», dijo, y las palabras le temblaron en la garganta. «No como huésped, no como prisionera del pasado. Quiero quedarme porque me reconozco aquí». Él no sonrió. Solo se acercó y la tomó de la mano. «Este lugar ya no es bosque sin ti». Y por primera vez, Claire se sintió tierra, raíz, hogar. Pero aunque el corazón comenzaba a florecer, no todo era perfecto. Hubo momentos de silencio, momentos en los que los recuerdos volvían a apretar el pecho, como una cadena vieja que aún no se rompía del todo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabaña, Claire se despertó agitada. Había soñado que estaba de nuevo en el altar, vestida de blanco, con Thomas esperándola. Pero su rostro era una máscara, una sombra. Y cuando ella decía «sí», se sentía como si estuviera entregándose a su propia jaula. Nantan la abrazó sin preguntar. Le acarició el cabello hasta que volvió a dormir. Y esa fue la diferencia. En el pasado, debía tragarse los temores. Ahora podía compartirlos. Y ya no la hacían menos. La hacían humana. Días después, mientras recogían leña, Claire se detuvo de pronto. ¿Crees que alguna vez pueda ser parte de este lugar? De verdad. Nantan levantó la mirada. Se tomó su tiempo para responder. Eres parte, Claire. No porque lo digas tú, ni porque lo diga yo, sino porque cada árbol, cada sendero, ya te ha reconocido. Ya te extrañaría si te fueras. Ella se rió. ¿Los árboles me extrañarían? Ellos saben lo que es tener raíces, y tú ya las estás echando. Claire lo miró largamente. ¿Y tú? ¿También me extrañarías? Él no respondió. Solo la besó, con un respeto silencioso, y una pasión que ya no necesitaba esconderse. Una tarde, mientras colgaba hierbas para secar, Claire notó que la niña dibujaba algo con una ramita en la tierra. Se agachó para ver. Era un dibujo tosco. Una mujer, un hombre de cabello largo y una niña, tomados de la mano. Claire sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes son?, preguntó. La niña la miró y dijo, sin dudar, tú, Nantan, y yo. Claire sintió que todo lo que había temido, lo que había dudado, lo que había callado, se desvanecía frente a esas palabras. No necesitaba más señales. Su hija ya había elegido. Su corazón también. Solo quedaba dar el paso final, dejar de mirar atrás y caminar hacia adelante, sin miedo. Claire había cambiado. No era algo visible como una cicatriz o una prenda distinta. Era más sutil, pero más profundo. Una raíz nueva en el pecho. Un fuego silencioso que ya no le daba miedo arder. Y lo supo con certeza una mañana en la que despertó antes que el sol. Se levantó en silencio, cubrió a su hija con una manta y salió de la cabaña. El bosque aún dormía, envuelto en la bruma espesa que anunciaba el inicio de la estación de lluvias. Claire caminó descalza entre la hierba húmeda hasta la cima de una colina cercana. Desde ahí se veía todo. Los árboles que la habían protegido, el río donde aprendió a lavar con las mujeres, las cabañas tejidas con ramas y piel, y entre ellas, la suya, su hogar. Fue en ese instante que lo comprendió con todo su ser. Ya no pertenecía al mundo de donde venía, no por rechazo, sino por elección. El vestido blanco, las convenciones, la obediencia silenciosa, la sumisión como forma de vida.
Todo eso le quedaba como una piel ajena, una piel que ya no quería habitar. No necesitaba más permiso que el de su propio corazón, y éste había decidido. Esa misma tarde se acercó a Nantan. Él estaba tallando una figura de madera bajo un árbol. Cuando la vio, dejó el cuchillo a un lado. Claire no dijo nada al principio, solo se sentó junto a él. Ambos miraron el horizonte un momento, en ese lenguaje de silencios compartidos que habían aprendido a hablar también. «Quiero quedarme», dijo ella al fin. «De verdad, como parte de todo esto, no solo como alguien que fue salvada, sino como alguien que eligió quedarse». Nantan asintió despacio. «Ya eres parte, Claire». «No aún del todo», dijo ella. «Quiero aprender, quiero ser útil, quiero ofrecer algo a cambio de lo que me han dado». Él tomó su mano con suavidad. «Tu presencia ya es un regalo». Claire bajó la vista. «No es suficiente, no para mí. Quiero ofrecer mi voz, mis manos, mi historia. Lo que soy ahora, como madre, como mujer, como tu compañera si aún me quieres cerca». Él la miró con una ternura que contenía siglos. «Te he querido desde antes de saber que era posible». Y Claire, por primera vez, se permitió creer que merecía ser querida, sin condiciones. Los días siguientes fueron distintos. Claire pidió aprender las costumbres, no como espectadora, sino como una más. Ayudó a cocinar en las celebraciones. Aprendió las canciones que las mujeres entonaban al moler el maíz. Se interesó en los símbolos que pintaban en las mantas y en los significados detrás de cada diseño. No todos la aceptaron al principio. Algunos la miraban con recelo. Era blanca, forastera, alguien que venía del otro lado del dolor. Pero Claire no exigió nada. Se ganó su lugar con paciencia, escuchando más de lo que hablaba, ayudando sin esperar gratitud. Y poco a poco, el hielo se fue fundiendo. Las mujeres comenzaron a invitarla a sus reuniones. Los niños jugaban con su hija como si siempre hubiera estado allí. Incluso los ancianos, aquellos que parecían hechos de piedra y viento, empezaron a saludarla con un leve asentimiento cada vez que pasaba. Una noche, durante la ceremonia de las lunas nuevas, Claire fue llamada al centro del círculo. Estaban todos, incluso Sunny, la anciana, vestida con su manto ceremonial. «Has caminado entre nosotros como invitada», dijo ella, «pero has elegido ser parte. Has ofrecido tus manos, tu palabra y tu corazón. ¿Estás dispuesta a dejar atrás el nombre que te dieron en otro mundo y recibir el que nacerá esta noche?» Claire sintió un nudo en la garganta. No por miedo, por emoción. «Estoy lista», dijo. Entonces Sunny la miró a los ojos y habló en voz clara. «Te llamaremos Shi-Aan, que significa la que renace en la tierra del bosque». Claire cerró los ojos, no por vergüenza, sino para sellar esas palabras en lo más hondo de su alma. Cuando los volvió a abrir, ya no era la misma. Después de la ceremonia, Nantan se acercó. No dijo nada al principio, solo se arrodilló frente a ella. Le tomó ambas manos y las besó, una a una. «Eres la mujer más valiente que he conocido». Claire sintió que el corazón se le desbordaba, porque ahora sabía que su valor no era haber sobrevivido, sino haber elegido vivir de nuevo, desde un lugar distinto, desde la verdad. Esa noche, mientras dormían bajo las pieles, su hija abrazada a sus piernas y Nantan junto a ella, Claire pensó en todo lo que había dejado atrás. No lo extrañaba, la seguridad falsa, las paredes decoradas pero frías, las promesas vacías, las manos que apretaban en lugar de acariciar. Aquí tenía menos cosas, pero más vida. Aquí tenía más silencios, pero también más verdad. Aquí tenía menos certezas, pero más amor. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó su rostro, Claire se levantó. Salió en silencio de la cabaña, como lo había hecho aquella vez en la colina. Pero esta vez no buscó respuestas, ya las tenía. Se arrodilló frente a la tierra
puso ambas manos sobre el suelo húmedo y dijo, apenas susurrando, «Gracias por recibirme». Y en ese instante, supo que no necesitaba más ritos. La transformación ya estaba completa. Ya no era Claire, la mujer abandonada en el bosque. Era Xian, la que renació entre raíces y viento, y nunca más se volvería a perder. Pasaron las estaciones. La tierra volvió a florecer. Los ríos bajaron con más fuerza. Las noches dejaron de doler. Claire, ahora Xian, se había convertido en parte del paisaje, del ritmo, de la tribu. Ya no caminaba detrás de nadie, ni pedía permiso, ni escondía el corazón. La niña crecía fuerte. Llevaba el cabello suelto, las rodillas raspadas y la risa suelta como el viento. Nantan le enseñaba a leer las huellas de los animales y Claire a tejer palabras con cuentos al caer la tarde. Todo parecía en equilibrio. Pero a veces, justo cuando uno empieza a respirar profundo, la vida recuerda que aún queda una última lección por dar. Fue al anochecer. 3 hombres llegaron al borde del bosque. Vestían uniformes polvorientos. Uno de ellos cojeaba, otro llevaba el rostro cubierto. El tercero era Thomas, más delgado, más envejecido, pero con la misma mirada hambrienta de control. Se presentó con cortesía fingida. Dijo que solo quería hablar, que se había enterado de que Claire estaba viva, que venía solo a verla. «Ya no me llamo Claire», dijo ella firme, «y no necesito hablar contigo». Pero Thomas no se movió. «No vine a pelear, quiero arreglar lo que pasó». Claire lo miró como si estuviera viendo a un eco lejano. Ya no le temblaban las manos, ya no apretaba la mandíbula para no llorar. «Lo que pasó no puede arreglarse», dijo ella. «Se superó, se reconstruyó, pero no gracias a ti». Nantan, siempre atento, se mantuvo cerca, pero Claire no lo necesitaba para sostenerse. «He cambiado», insistió Thomas. «Cuando supe que vivías, me di cuenta del error que cometí. Abandonarte fue un momento de cobardía. Quiero enmendarlo». Claire rió con una calma que desconcertó a todos. «¿Y qué parte de mi vida quieres enmendar? ¿La que reconstruí sin ti? ¿La niña que crío sin tu apellido? ¿La mujer que aprendí a ser cuando dejé de ser tu sombra?» Thomas bajó la mirada. «Quiero que vuelvas conmigo, a la ciudad. Prometo protegerlas». Entonces Claire supo que no había cambiado nada, porque todavía creía que proteger era igual a poseer, que cuidar era encerrar. «Ya no tengo miedo de ti», dijo, «ni de la ciudad, ni del futuro, porque este lugar, esta gente, este hombre, me enseñaron a no necesitar salvadores». Thomas miró a Nantan por primera vez. «¿Tú crees que puedes ofrecerle algo mejor que yo?» Nantan respondió con serenidad. «Yo no le ofrezco nada. Ella eligió quedarse, y eso es más poderoso que cualquier promesa». Thomas tragó saliva, y algo en él se quebró, porque por primera vez entendió que la había perdido, no por otro hombre, sino porque ella se había encontrado. Esa noche, Claire no durmió. Se sentó junto al fuego, su hija dormida entre sus brazos, y Nantan a su lado. «¿Crees que vuelva?», preguntó ella en voz baja. «Tal vez, pero ya no puede hacerte daño». Claire asintió, porque era cierto, no porque Thomas hubiera cambiado, sino porque ella ya no era la misma. Al amanecer, los 3 hombres se habían ido, sin amenazas, sin gritos, solo el eco de lo que alguna vez fue una jaula. Claire miró el horizonte, no con temor, sino con respeto. La sombra había regresado, solo para confirmar que ya no podía oscurecerla. Y entonces se permitió cerrar los ojos, respirar hondo y sonreír, porque ahora sabía con todo su ser que su historia ya no se definía por quién la había dejado atrás, sino por todo lo que había sido capaz de construir después. Y eso nadie podría arrebatárselo jamás. Pasaron los años. El bosque siguió creciendo, las estaciones siguieron girando.
Y en el corazón de esa tierra, donde una vez una mujer herida cayó en medio del miedo, floreció un hogar. Claire, Xian, caminaba ahora con el cabello recogido en una trenza larga, surcada de canas. Su andar era firme, sus ojos serenos. La niña que había llevado en su vientre, Naeli, ya era una joven, libre, valiente, como su madre, y como el hombre que la había criado sin condición. Nantan seguía a su lado. Nunca lo prometió con palabras, pero lo demostró cada día, en el silencio compartido mientras recolectaban hierbas al amanecer, en las noches en que ella despertaba con pesadillas, y él encendía el fuego sin decir nada, solo estando. Nunca se dijeron «te amo», como se acostumbra en las ciudades. No hacía falta. Una tarde, Naeli regresó de cazar con su primer ciervo. El orgullo le brillaba en la piel. Claire y Nantan la abrazaron como si fuera la primera lluvia después de la sequía. «Es fuerte», dijo Claire al oído de Nantan. «Como tú». Él negó con la cabeza. «Es fuerte. Como tú. Yo solo caminé a su lado». Claire lo miró entonces, y por primera vez, tomó su mano delante de todos, no como un gesto casual, sino como una elección. La tribu lo entendió. Ella ya no era la mujer blanca que una vez apareció entre los árboles. Era madre, curandera, parte del círculo, y él, su igual, su raíz. Los días siguieron pasando. Claire a veces pensaba en el pasado, no con dolor, sino con gratitud, porque sin aquella tormenta, nunca habría encontrado esta calma. Sin haber sido abandonada, nunca habría descubierto el poder de elegirse a sí misma. Una tarde, mientras el sol caía entre los árboles, Nantan se sentó junto a ella. Le ofreció un pequeño objeto tallado en madera. Era un colibrí, libre, fuerte, bello. «¿Qué significa?», preguntó Claire, acariciándolo. «Significa que siempre supiste volar. Solo necesitabas recordar cómo». Claire cerró los ojos, y por dentro sintió algo que no necesitaba nombre. Ya no era un amor por llenar vacíos, era un amor por acompañarse en la plenitud. Y así, en medio de la tierra salvaje, una mujer que llegó huyendo, terminó quedándose. No porque alguien la retuviera, sino porque eligió, cada día, ser parte de esa historia. Y así también, un hombre que creía no merecer amor, terminó encontrándolo. No porque lo buscara, sino porque lo dio, sin condiciones, financial.